Vamos a construir un microscopio casero con elementos fáciles de conseguir en casa. Acompáñanos. Montaje y fabricación. Para poder fabricar nuestro propio microscopio casero, vamos a necesitar algunos materiales de fácil acceso. Estos son dos pocillos que más adelante utilizaremos para el soporte, una jeringa con la cual tomaremos la muestra a estudiar, muestra, la cual puede ser agua, saliva o restos celulares dependiendo de la preferencia que tenga cada quien. De igual manera necesitaremos un láser, en este caso de color rojo. Muy bien, para el montaje, primeramente tomaremos nuestros dos pocillos, los uniremos el uno al otro. A continuación, tomaremos la jeringa, ya con nuestra muestra de agua adentro lista para estudiar. Colocamos la jeringa soportada entre los pocillos. A continuación, presionaremos ligeramente la jeringa hasta que podamos apreciar una gota de la muestra, que será justamente por donde pasará el haz de luz del láser, y de esta manera podamos proyectar los microorganismos en la base, que en este caso es la pared. Pero antes de realizar el experimento, tendremos que ir en busca de las muestras que vamos a analizar. Es por esto que debemos empezar buscando alguna fuente de agua que pueda albergar microorganismos. Por lo general, las áreas húmedas como pantanos, ríos, arroyos o estanques son ideales para encontrar microorganismos acuáticos, sobre todo en épocas de invierno o de lluvia, ya que es durante estas fechas que es posible encontrar un aumento en sus poblaciones. Encontremos una zona húmeda donde posiblemente podamos hallar microorganismos. Utilizaremos un pequeño frasco con el cual recolectaremos parte de la muestra. Posteriormente, guardaremos esta muestra y la llevaremos para ser revisada en el microscopio luego. Sin embargo, siempre es bueno tomar varias muestras. En caso de que en alguna muestra que hayamos recolectado anteriormente no encontremos ningún microorganismo que nos pueda servir para el estudio. Es por esto que me dirigí a otro lugar donde sé que posiblemente podamos encontrar más de estos microorganismos. Recordemos que para que estos microorganismos se desarrollen deben tener ciertas condiciones especiales, sobre todo un área húmeda donde por lo general encontremos agua estancada. Un lugar perfecto para esto son los ríos, donde es muy probable que las piedras tengan agua retenida. El lugar perfecto para embotellar nuestra muestra. A partir de la proyección se acude a relaciones con copépodos. Es una subclase de crustáceos maxilópodos de pequeño tamaño. Existen especies adaptadas a casi todo tipo de ambientes acuáticos, principalmente formando parte del zooplancton. Larvas. Un animal en estado de desarrollo capaz de nutrirse por sí mismo, pero aún no ha adquirido la forma propia de los adultos de su especie. Bacterias, tal vez cianobacterias. Algunas algas, posibles spirogyras, llamadas así por su forma de hélice en los cloroplastos, de las cuales existen más de 400 especies y se encuentran frecuentemente en el agua dulce. O también podrían ser signematales, también llamadas conjugales, y la mayoría viven en agua dulce y forman un componente importante de la espuma de las algas que crece en o cerca de las plantas, en rocas y escombros varios. Para entender el funcionamiento del microscopio casero debemos tener en cuenta algunos conceptos importantes de la física. El primero de ellos es la óptica. La óptica es una rama de la física encargada del estudio de la luz visible, sus propiedades, comportamientos y posibles aplicaciones en la vida del ser humano para la construcción de artefactos.
El segundo concepto importante es el de lente. Un lente es un objeto generalmente de vidrio transparente y cuyas caras no son planas sino curvas. Y como efecto del fenómeno de refracción, los rayos que inciden sobre una de las caras aparecerán por la otra. Existen dos tipos de lentes, los divergentes y los convergentes. Para el caso de nuestro proyecto nos interesa saber la definición de lente convergente. Un lente convergente es un lente que dirige los rayos de luz incidente hacia un punto común conocido como foco, que en la gráfica aparece representado con una letra F mayúscula. El punto central de un lente es conocido como centro óptico. Cualquier rayo de luz que atraviese ese centro óptico va a seguir su trayectoria, no se va a desviar. La distancia entre el foco y el centro óptico se denomina distancia focal, que en la gráfica aparece representada con la letra F minúscula. El eje principal es un eje o línea que conecta el foco con el centro óptico. Dependiendo la distancia entre el objeto observado y el lente, la imagen va a variar. Existen dos tipos de imágenes. La imagen real es aquella que se forma cuando tras pasar por el sistema óptico los rayos de luz son convergentes. Esta imagen puede ser percibida directamente con el sentido de la vista. La imagen virtual es aquella que se forma cuando tras pasar por el sistema óptico los rayos divergen. Las imágenes virtuales no se pueden proyectar sobre una pantalla. En el caso de nuestro proyecto, el objeto está situado a una distancia entre 1 y 2 veces la distancia focal. Como la imagen se forma al otro lado del lente, estamos hablando de una imagen real. La imagen obtenida es más grande que el objeto real, es decir, en este caso el lente convergente está funcionando como un lente de aumento que aumenta el tamaño de la imagen, pero a la vez la está invirtiendo, como se muestra acá en la imagen. El microscopio de láser posee un fundamento similar al de la microscopía óptica, donde los haces de luz provenientes del láser se distribuyen en un punto fijo y arrasan una imagen microscópica a la visión humana normal. Este microscopio de láser tiene solamente una lente convergente de aumento, la cual es la gota que cuelga al final de la jeringa. Dicha gota no es una esfera perfecta, pero sirve como una lente esférica sin una pérdida importante de precisión. La fuente de luz será el láser que incide en la gota horizontalmente, proyectando una imagen sobre la pantalla, que se encuentra a una distancia relativamente cercana de la gota. Para poder entender el funcionamiento del microscopio, tenemos que tener en cuenta el concepto de refracción. La refracción consiste en el cambio de dirección y de velocidad que experimenta un movimiento ondulatorio cuando pasa de un medio a otro. En nuestro caso, la luz proveniente del láser pasará del aire al agua y del agua al aire, donde cada medio tiene un índice de refracción distinto. Por lo tanto, se producirán dos refracciones, provocando un foco en la parte posterior de la gota, alcanzando posteriormente la pantalla situada a una distancia cercana de él. Las imágenes generadas corresponden a imágenes reales pero invertidas, ya que la luz que entra en el lente permite un único punto focal de la imagen. Por lo tanto, después de que la luz pasa por la muestra, la imagen se invertirá y los microorganismos se verán al revés de cómo realmente se encuentran ubicados en la gota, donde el sistema en el que se basa el montaje del experimento es prácticamente como proyector de imágenes. Según la teoría, el aumento que proporciona la lente convergente, en nuestro caso es la gota, y la pantalla es inversamente proporcional a la distancia focal de la gota, ya que el objeto se encuentra muy cerca al plano focal de la lente. Es decir, que el aumento es inversamente proporcional al tamaño de la gota y directamente proporcional a la distancia que hay entre la gota y la pantalla. Conocer la distancia focal nos puede facilitar la obtención del tamaño real de los microorganismos observados. Sin embargo, este cálculo requiere muchas condiciones y muchas variables difíciles de realizar con el experimento actual. Por último, cabe recalcar que es impresionante cómo con tan pocos materiales es posible realizar experimentos científicos tan maravillosos y tan fáciles de presenciar.
En primer lugar tenemos los microorganismos, que son pequeños seres vivos tan pequeños que no pueden ser percibidos por el ojo humano, y por esta razón es necesario emplear un microscopio para poder visualizarlos y estudiarlos. La estructura de estos es muy simple, ya que poseen un núcleo delimitado por una membrana. Para que los microorganismos puedan reproducirse o multiplicarse, estos necesitan agua y una temperatura apropiada que oscila entre los 30 y 50 grados centígrados. Igualmente, los rangos de pH que toleran suelen ser muy estrechos, ya que cualquier medio no les sirve para reproducirse. Y es esto lo que nos permite diferenciar microorganismos acidófilos, neutros o alcalófilos. Las especies que existen pueden ser beneficiosas o patógenas. Algunos ejemplos donde los encontramos en nuestra vida cotidiana es en el agua dulce como en el agua de mar. También el suelo es un reservorio de microorganismos. Por otro lado, la piel no es un sitio favorable porque esta suele estar seca y tiene un pH muy bajo. Aquí quiero citar al catedrático en microbiología López Goñi, donde menciona que la ciencia ha avanzado tanto que hoy en día se emplean los microorganismos en procesos biotecnológicos como la reproducción de alimentos y de medicamentos, incluso en la terapia genética o la ingeniería biomédica. En segundo lugar tenemos las cianobacterias, que son organismos procariotas, autótrofos y unicelulares capaces de realizar la fotosíntesis y generar oxígeno. Algunas de las características de esta es que se reproducen asexualmente y tienen una respiración aeróbica, y que a pesar de que son organismos unicelulares se agrupan en colonias. Las cianobacterias habitan en todo tipo de ecosistemas acuáticos y en ecosistemas terrestres, donde se presenta un grado muy alto de humedad. Algunos ejemplos donde los encontramos es en el agua dulce, en el agua salada, en lagos y en ríos. Los protistas. Los protistas son eucariotas y unicelulares, pero aparte de estos rasgos tienen muy poco en común. Piensa que los protistas son todos los organismos eucariotas que no son animales, plantas ni hongos. Estos organismos únicos pueden ser tan diferentes entre sí que a veces los protistas son llamados el reino del cajón desastre. ¿Por qué? Pues este reino contiene a los eucariotas que no pueden ser categorizados en ningún otro reino. Los protistas son en su mayoría eucariotas unicelulares, unos pocos son multicelulares y sorprendentemente grandes, y otros protistas pluricelulares. No muestran especialización o diferenciación celular en los tejidos. Todas sus células lucen igual y en su mayor parte cumplen las mismas funciones. Entre las características que comparten los protistas, prefieren ambientes acuáticos o húmedos, desde los ecosistemas de agua dulce y salada, así como sobre la tierra húmeda e incluso como parásitos de animales. Para su clasificación se divide en 3 grupos: protistas de tipo animal, protistas de tipo vegetal y protistas de tipo hongos. Las algas. Las algas están formadas por células eucariotas y podemos encontrar individuos unicelulares o pluricelulares. Todas son autótrofas, forman materia orgánica a partir de materia inorgánica utilizando la luz como fuente de energía, y este es el proceso de fotosíntesis. El grupo de las algas lo vamos a dividir en subgrupos. Algas unicelulares. Son seres formados por una sola célula, individuos que pueden vivir libres o también pueden asociarse y formar colonias. Las algas pluricelulares, por su lado, son seres formados por muchas células que no se agrupan formando tejidos como en seres vivos más complejos, por lo que las células no se reparten el trabajo, sino que todas deben realizar las mismas funciones. Si observamos su color, podemos clasificarlas en 3 tipos. Las algas verdes, que su color es debido a que tienen clorofila y esta molécula les sirve para la fotosíntesis. Viven en agua dulce y salada a poca profundidad. Las algas pardas, con su pigmento marrón amarillento que es más sensible a la luz que la clorofila, pueden vivir en lugares de mayor profundidad. Las algas rojas, con su pigmento rojo que es mucho más sensible a la luz, pueden vivir en profundidades donde la luz que llega es muy tenue. Las algas son un organismo que sorprende por su infinita capacidad de adaptación. Algunas especies viven en agua y otras en tierra. Los protozoos.
Los protistas similares animales se llaman comúnmente protozoos. La mayoría de los protozoos consisten en una única célula. Son similares a animales porque son heterótrofos y son capaces de moverse. Aunque los protozoos no son animales, se piensa que son los antepasados de los animales. Algunos son depredadores, de hecho los depredadores protozoos mantienen bajo control a muchas poblaciones de bacterias. Otros protozoos son herbívoros, otros descomponedores y también existen protozoos parásitos. Los protozoos se pueden clasificar por su movimiento como ameboide, que se mueve con pseudópodos, ciliados, que se mueve con cilios, flagelados, que se mueven con flagelos y esporozoos, que no se mueven.